Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. No quedará piedra sobre piedra. San Lucas ya nos había hablado de este misterioso día del Hijo del Hombre, pero ahora, al inicio de este discurso escatológico de la palabra escatón, las últimas cosas, no fácil de interpretar, acentúa más el significado cósmico de la venida última de Cristo, el significado universal. Lo efectúa sobreponiendo indistintamente alusiones al tiempo presente y al futuro, como lo elaborara anteriormente. Nuestro evangelista insiste en no fomentar la curiosidad, hurgando en detalles y circunstancias. Habrá que hacernos a la idea de que puede aguardarnos una larga espera no exenta por lo demás de persecución y de cruz. Y es que al cristiano que sigue a Cristo con fidelidad, la persecución estará siempre a la puerta, estará siempre a sus espaldas, porque el cristiano que es luz del mundo ilumina las realidades oscuras de este mundo, la corrupción, los pseudovalores y todas las circunstancias y situaciones que se oponen al reino de Dios, y evidentemente será perseguido. Si al maestro lo han perseguido, a los discípulos también les espera la misma situación. Pero no hagamos caso a tantos charlatanes y predicadores que escuchamos en medios de comunicación que anuncian con firmeza el final inminente del mundo. Nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestro corazón en Jesucristo el Señor, que nos ha venido a enseñar que debemos preocuparnos por amar al prójimo. No solo preocuparnos, sino ocuparnos. Amar al prójimo como a nosotros mismos, y sobre todo, y como base, amar a Dios sobre todas las cosas, porque de ahí se desprende este amor. Y por ello hemos escuchado en la primera lectura tomada del Apocalipsis: arrima tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están en su sazón. El Apocalipsis es un libro escrito para animar a las primeras generaciones cristianas, sometidas a grandes persecuciones desencadenadas por Roma, por el Imperio Romano, la bestia, instigada por Satanás. Dentro de la simbología que recorre todo el libro, se nos habla del triunfo del Cordero. Las fuerzas del mal quieren impedir el avance del reino de Dios. ¿Quién se opone a esa bestia que quiere usurpar el lugar de Dios? Solo el Hijo del Hombre, solo Jesucristo el Señor. Él puede establecer su reinado en el mundo y derrotar a la bestia que representa a Roma. Hoy se nos habla también de dos ciegas, expresión del triunfo del Hijo del Hombre. Ese triunfo se nos manifiesta en la simbólica siega del trigo y de las uvas, dos ciegas que llevan a cabo dos ángeles. En ellas se manifiesta el exterminio de las naciones paganas. Anuncia así el triunfo del Cordero, Jesucristo.
Él establecerá para siempre su reino de justicia ante tanta injusticia y odio levantados contra sus seguidores. Son momentos muy duros para los creyentes. En medio de ese ambiente de hostilidad se presenta la salvación traída por Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte. Dios llega, regirá el orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. El Apocalipsis es el Evangelio de Cristo resucitado, un testimonio de fe que nos enseña a resistir en tiempos difíciles y a reconstruir la esperanza de que Dios está con nosotros y de que el reino de Dios es posible para toda la humanidad ahora en el presente, por lo que estás pasando, por la situación crítica que estás viviendo y que piensas que no tiene sentido. Yo te digo, Dios está contigo porque el Señor en su palabra nos lo está afirmando, nos lo está manifestando. Antes del final definitivo, la visión de la siega y la vendimia nos hablan hoy del juicio final. Todos seremos juzgados, cada uno de nosotros será juzgado. Juan recapitula toda la historia en la que Dios aparece como soberano de la misma y el énfasis lo pone en la justicia de Dios. El advenimiento del reino es la llegada de la justicia para quienes nunca la tuvieron, para las víctimas que no fueron escuchadas, para quienes lucharon y fueron derrotados, padecieron hambre, maltratos, torturas. Trae justicia para las mujeres abusadas y maltratadas que fueron o quienes fueron capaces de resistir hasta el final. El acento está puesto en el valor de las opciones hoy. Si optamos por Cristo, que es la opción fundamental, y por el ser humano, nuestros hermanos, o nos oponemos. Al final de la vida hay salvación o hay fracaso total, pero esta salvación se va construyendo desde ahora, aquí y ahora mismo. Es hoy nuestra opción más importante. No leamos las visiones del Apocalipsis como una pesadilla, sino como Evangelio de Cristo resucitado, que en su misericordia viene a hacer justicia y a salvar. Y he dicho Evangelio, y no se trata de confundir, porque Evangelios son 4. He dicho Evangelio porque es la buena noticia que Dios anuncia. Es la buena nueva donde esa buena noticia es Él mismo, es Cristo mismo, que es la palabra del Padre, que es el sacramento de salvación, que es la buena noticia esperada por la humanidad. Y por ello reza el Salmo 95, Dios es Rey que gobierna a los pueblos rectamente y llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. No quedará piedra sobre piedra. Hemos escuchado en el Evangelio, donde Jesús oye hablar del resplandor del templo y declara a sus discípulos, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y efectivamente todo fue destruido. El templo fue destruido. El templo quedó en ruinas. Los discípulos asombrados le preguntan, Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Cuál será la señal de que esas cosas están a punto de suceder? Y Jesús reorienta la preocupación de los discípulos hacia la actitud existencial de compromiso y esperanza vigilante con la cual hay que vivir en el presente. El final histórico del templo es símbolo del final de toda la historia ante la que Jesús advierte que no los engañen los falsos mesías que quieren suplantarle diciendo, yo soy o el tiempo está cerca. No vayan tras ellos. Ante rumores de guerras y revoluciones, no tengan pánico. Estos eventos están bajo el control de Dios. No son todavía los signos que indican que la historia está llegando a su fin. Jesús menciona conflictos étnicos, nacionales, calamidades naturales y grandes señales en el cielo que en la tradición apocalíptica son símbolo y revelan la intervención de Dios en la historia en relación con el juicio divino, la justicia de Dios sobre la humanidad. Y esto, hermanos, es importante para no dejarnos llevar por tantas predicaciones y predicadores que escuchamos en estos medios de comunicación que están afirmando la inminente
llegada del fin del mundo. Ahora la palabra nos serena, nos tranquiliza, porque la palabra es Cristo, es la verdad del Padre, es la verdad más grande que Él nos ha revelado en Jesucristo el Señor. Pero como he dicho, son símbolo y revelan la intervención de Dios en la historia en relación con el juicio divino, la justicia de Dios sobre la humanidad. Enseñanzas de este evangelio que podemos destacar: no somos dueños de la vida, habrá un final, habrá muerte del cuerpo, pero evidentemente quien no viva unido a Cristo, quien no viva la gracia que nos ofrece, tendrá la segunda muerte, el infierno, porque Dios respeta nuestra libertad. Dios intervendrá en nuestra historia llevándola a su fin, juicio. Tu modo de vivir hoy decide tu futuro, gloria o infierno. El modo con el cual actuamos, con el cual hablamos, con el cual nos relacionamos, el compromiso que asumimos en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos y palabras, determinan nuestro futuro. Por lo tanto, vamos desde ahora construyendo el infierno o el cielo. Y si vamos entre levantadas y caídas, vamos con tibieza, pero finalmente seguimos caminando, pues nos esperará la purificación, el purgatorio. Por ello, no tengas pánico, no te dejes engañar por los falsos profetas y agoreros del fin, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Cuidado con que nadie los engañe. El Señor nos va a decir e insiste: Jesús es consciente de la fragilidad de nuestra fe y cómo fácilmente podemos dejarnos arrastrar por señuelos que prometen una felicidad fácil. Son engaños para sustituir a Dios por cualquier ídolo de barro: riquezas, prestigio, poder, fama, títulos, placer, tener, poder, etcétera, etcétera. La sociedad suele presentar diversos señuelos prometiéndonos que tras ellos vamos a conseguir la plenitud que solo Dios puede dar. Jesús nos previene y aconseja no dejarnos arrastrar por promesas vacías. Es la experiencia que todos constatamos. Con frecuencia el simple bienestar material, el poder, el dinero, el placer, puede vaciarnos de todo y hacernos sentir llenos. Pero solo de ese vacío, solamente nos quedaríamos con un vacío, con un lleno aparente, es decir, con un vacío tremendo en nuestro corazón, porque no está Dios ahí. Esto puede durar un tiempo. El engaño tiene mucha fuerza, exige poco, solo que alejándonos de la fuente, podemos caer sin darnos cuenta en terreno baldío y en las tinieblas, en los terrenos del maligno. Es bueno cuestionarnos qué objetivos llenan nuestra vida, qué llena tu vida, en qué gasto mis fuerzas, en lo puramente material, o hay en mi exigencia para seguir buscando a Dios. ¿Qué tengo? ¿Qué me exige? No tengan pánico a pesar de todo. Habremos de confiar en el Señor ante la predicción de la destrucción del templo que hemos escuchado. Y hemos visto cómo los oyentes preguntan a Jesús sobre el cuándo tendrá lugar y qué señales precederán a esa caída. Como en otras ocasiones, Jesús no responde a esas preguntas. Sin embargo, ante toda esa descripción, aconseja no tener pánico. No se dejen llevar por esas predicaciones. El pánico es un miedo extremo que puede paralizarnos y confundirnos. Jesús invita a la confianza, a la fe, a la esperanza. Ante lo que pueda suceder, es preciso mantener la calma y no dejarnos aplastar por el puro sentimiento o más la emoción, porque es pasajera. Nos invita a tener en cuenta sus palabras repetidas con frecuencia en el Evangelio. No tengan miedo, porque no hemos de seguir las predicaciones o pseudopredicaciones, predicaciones falsas. Pero también nos podemos preguntar, ¿por qué no hemos de tener miedo? Dios es un Padre bueno que no nos va a dejar perdidos entre las desgracias. Jesús sabe que mantener la serenidad en estos momentos es costoso. De ahí la recomendación de no dejarnos llevar por ese sentimiento. Y así fuimos testigos en la pasada pandemia que sufrimos
donde había muchas personas que habían acudido a Dios, donde había muchas personas que vivían en soledad, donde muchas personas perdieron la vida. Y muchas personas recurrieron a Dios, han acudido a Dios, recurrieron a Dios, no para que Él solucione los problemas, sino solicitando fuerza para saber vivir todo lo que se había venido encima, falta de trabajo, falta de esperanza. Así fuimos testigos de que la enfermedad o pandemia superó los sistemas de salud en los diferentes países. Vivíamos al límite, vimos cómo muchos familiares vivieron al límite, pero no perdimos la esperanza y esa esperanza nos ha mantenido hasta este momento. Necesitamos siempre la fuerza de Dios, pero especialmente en los momentos en que todo parece perder sentido. Confiemos en Él, nunca nos abandonará. En las pruebas se manifiesta la fuerza de nuestra fe. San Pedro en su primera carta lo expresa muy bien: confíenle a Dios todas sus preocupaciones, puesto que Él se preocupa por ustedes. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.